Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que el ser humano más humilde e iletrado, pero con sabiduría divina, supera con creces al más sabio y letrado que carece de ella. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 9, 31. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mis amados hermanos y amigos, es un grato placer y gran privilegio para nosotros poder contar cada día con su agradable compañía para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer presentamos los comentarios de los primeros 12 versos del importante capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuyo tema central es la otorgación de la vista a un ciego de nacimiento. Este portentoso milagro realizado por el Señor en beneficio de un pobre mendigo que probablemente clamaba con frecuencia en la puerta o inmediaciones del templo de Jerusalén, tras unas monedas para subsistir, él tuvo la fortuna de estar en los propósitos del hombre más compasivo y generoso que pisó esta tierra. La curación de este hombre marca la sexta señal milagrosa del Señor según el Evangelio de Juan. A modo de recordatorio para nuestros amigos y hermanos, citamos las demás señales en el orden que ocurrieron. La primera, convertir el agua en vino. La segunda, curación del hijo de un oficial de Herodes. La tercera, curación del paralítico. La cuarta, alimentación de los 5,000. Y la quinta, Jesús camina sobre el agua. Como era de esperarse, la realización de esta sexta señal en un día de reposo fue encender el odio, indignación y planes asesinos de los fariseos contra el Señor Jesucristo. Justamente de eso nos habla en el día de hoy nuestro comentarista Dr. William MacDonald bajo el tema la creciente oposición de los judíos, Juan 9, 13 al 34. Algunos de los judíos, probablemente con entusiasmo sincero por el milagro, trajeron al hombre ciego a los fariseos. Seguramente no comprendían por qué los líderes del pueblo judío se ofendieron por lo que había pasado. Jesús había realizado el milagro en el día de reposo. Los críticos fariseos no comprendían que Dios nunca quiso que el día de reposo impidiera un acto de misericordia o de bondad. En el versículo 15, el hombre tuvo otra oportunidad de ser testigo de Jesús. Los fariseos le preguntaron cómo había recibido su vista y oyeron la sencilla historia una vez más.
El hombre no mencionó aquí el nombre de Jesús, probablemente no porque tuviera miedo de hacerlo, sino porque ahora entendía que todos conocían quién había hecho esta poderosa obra. Para entonces, el Señor Jesús ya era bien conocido en Jerusalén. Otra diferencia de opinión surgió sobre quién era Jesús. Algunos de los fariseos anunciaban que Jesús no podía ser un hombre piadoso porque había quebrantado el día de reposo. Otros razonaban que un hombre pecaminoso no podría realizar un milagro tan maravilloso. Jesús con frecuencia causaba divisiones entre la gente. Las personas se vieron obligados a tomar partido y estar con él o en su contra. Los fariseos en el versículo 17 le preguntaron al hombre que había sido ciego qué pensaba de Jesús. Hasta el momento no había entendido que Jesús era Dios. Sin embargo, su fe había crecido hasta el punto de admitir que Jesús era un profeta. Creía que quien le había dado la vista había sido enviado por Dios y tenía un mensaje divino. A pesar del testimonio del hombre, leemos en el versículo 18 que muchos de los judíos, presumiblemente los fariseos, aún no estaban dispuestos a creer que se había realizado un milagro. Así que llamaron a los padres del hombre para ver qué tenían que decir. ¿Quién sabría mejor que los propios padres si su hijo había nacido sin vista? Sin duda, su testimonio sería concluyente. Los fariseos, por consiguiente, les preguntaron si este era su hijo y cómo había recibido la vista. El testimonio de los padres fue positivo. Era su hijo y sabían por años de tristeza en el corazón que siempre había sido ciego. Más allá de eso, no querían ir. Desconocían cómo había recibido la vista, dijeron, o quién era la persona que se la había dado. Dirigieron a los fariseos de nuevo a su propio hijo. Podía hablar por sí mismo. Habían oído que cualquiera que confesara a Jesús como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Esta excomunión era un asunto muy serio para cualquier judío. No estaban dispuestos a pagar tal precio. Significaría la pérdida de medios de subsistencia, así como la pérdida de todos los privilegios de la religión judía. Fue por miedo a los gobernantes judíos, por lo tanto, que los padres remitieron el testimonio de nuevo a su hijo. La expresión en el versículo 24, da gloria a Dios, puede tener dos significados. Primero, puede ser una forma de juramento. Tal vez es un pecador. Tal vez los fariseos estaban diciendo, ahora di la verdad. Sabemos que este hombre es un pecador. O posiblemente los fariseos estaban demandando que le fuera dada la gloria a Dios por el milagro y que no se le diera ningún crédito a Jesús porque lo consideraban un pecador. Los fariseos fracasaron con cada intento. Cada vez que trataban de desacreditar al Señor Jesús, ellos resultaba en honrarlo más. El testimonio del hombre fue hermoso. No sabía mucho acerca de Jesús, pero sí sabía que antes
era ciego y ahora podía ver. Era un testimonio que nadie podía negar. Así es en el caso de los que han nacido de nuevo. El mundo puede dudar y burlarse, pero nadie puede negar nuestro testimonio cuando decimos que antes estábamos perdidos y ahora hemos sido salvos por la gracia de Dios. En el versículo 26, los fariseos reabrieron el interrogatorio pidiéndole que repitiera los detalles. El que había sido ciego se estaba contrariando. Les recordó que ya les había contado los hechos y no creyeron lo que dijo. ¿Por qué querían oírlo de nuevo? ¿Querían hacerse discípulos de Jesús? Obviamente, esto lo preguntó sarcásticamente. Él sabía muy bien que ellos odiaban a Jesús y no tenían ningún deseo de seguirlo. Se ha dicho, cuando no tengas caso, insulta al demandante. Esto fue lo que pasó aquí. Los fariseos habían fracasado en su intento de debilitar el testimonio de este hombre, así que empezaron a insultarle. Le acusaron de ser un discípulo de Jesús como si esto fuera lo peor del mundo. Entonces profesaron ser discípulos de Moisés, como si fuera lo mejor posible. Los fariseos dijeron que Dios le había hablado a Moisés y entonces hablaron con desprecio de Jesús. Si hubieran creído a Moisés, habrían aceptado al Señor Jesús. Más aún, Moisés nunca dio la vista a un ciego de nacimiento. Alguien mayor que Moisés estaba en medio de ellos y no lo sabían. En el versículo 30, el sarcasmo de aquel cuyos ojos habían sido abiertos ahora se hacía mordaz. Algo que los fariseos no esperaban. En la práctica, el hombre les estaba diciendo: ustedes son los maestros de los judíos. Y sin embargo, aquí hay un hombre en medio de ustedes que tiene el poder de dar la vista a los ojos ciegos y ustedes no saben de dónde viene. ¡Qué vergüenza! Se estaba volviendo más atrevido en su testimonio. Su fe estaba creciendo. Les recordó que como principio general, Dios no oye a los pecadores o hace milagros por medio de ellos. Dios no aprueba a los malvados y no da poder a tales personas para que hagan obras poderosas. Sin embargo, por el contrario, los adoradores de Dios reciben el elogio de Dios y tienen garantizada su aprobación. Este hombre se dio cuenta de que era el primero en toda la historia de la humanidad en haber nacido ciego y recibir la vista. No podía comprender cómo los fariseos podían ser testigos de tal milagro y criticar a la persona que los realizó. Si el Señor Jesús no viniera de Dios, nunca podría haber hecho un milagro de esta naturaleza. Leemos otra vez en el versículo 34 que los fariseos volvieron a insultarlo. Insinuaban que la ceguera de este hombre era el resultado directo del pecado. ¿Qué derecho tenía él de enseñarles? La verdad es que tenía todo el derecho, porque como alguien ha dicho, la enseñanza del Espíritu Santo se ve más frecuentemente entre los hombres de bajo nivel educativo que entre los de rango y de educación. Le expulsaron. Leemos en el versículo 34. Probablemente se refiere a más que ser echado del templo.
Seguramente quiere decir que fue excomulgado de la religión judía. Y sin embargo, ¿cuál era el motivo de la excomunión? Un hombre nacido ciego había recibido la vista en el día de reposo. Puesto que no hablaba mal de aquel que había realizado el milagro, fue excomulgado. Qué terrible y qué triste. Estos sí que eran verdaderamente ciegos espiritualmente. Ojalá, mis amados amigos, que ustedes presten atención a la palabra de Dios, que ilumina la mente, abre el entendimiento, quita la ceguera espiritual. Que el Señor les bendiga a todos.